Nuestra columnista, vamos a sumar entradas para hoy a Famaillá. Y podemos tener alguna sorpresa para mañana. Así que ahora todo oídos para el señor Álvaro Aurane cerrar la semana informativa, porque la próxima, bueno, está llegando más a hoy, pero la próxima la noticia económica será la inflación. Indudablemente, Omar, inflación es lo que nos sobra, alquileres es lo que nos falta, ¿no? Es decir, de un tiempo a esta parte, poder conseguir una propiedad para alquilar, es decir, poder conseguirse un techo temporal de manera formal, regular, en blanco, mediante un contrato, se ha vuelto verdaderamente un albur en este país y Tucumán no es la excepción. Durante esta semana que termina, han habido días que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene 4 millones de habitantes, había en algunas jornadas apenas 100 unidades habitacionales en alquiler. Es una cosa francamente indescriptible. Es el déficit habitacional en una Argentina, además, donde, como consecuencia de la inflación, no existe ninguna posibilidad de tomar un crédito hipotecario, ¿no? No solamente por los altísimos intereses, sino porque las condiciones que te pide el banco para otorgarte un crédito hipotecario determinan que una persona que reúne las condiciones en realidad no necesita un crédito para poderlo pagar, digamos, te piden ingresos descomunales para poderte dar el crédito. En ese contexto se reactivó la discusión y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados una reforma, parcial por supuesto, de la ley de alquileres. Pero ahora esa media sanción se acaba de empantanar en el Senado. Para conocer la letra finita de lo que estamos hablando en materia de modificación de la ley de alquileres, nos acompaña nuestra idónea y muy querida economista María José Romano Boscarín. Majo. Buenas tardes. Gracias. Mira, Álvaro, yo te escuchaba y hablabas de mala praxis cuando describías esta situación con YPF, y acá también tenemos que hablar de mala praxis en relación a esta ley de alquileres que todavía está vigente, aunque, como vos bien mencionás, ya está en proceso de modificación, habiendo obtenido el dictamen en la Cámara de Diputados por un proyecto que modifica algunos puntos importantes, ¿no? Lo que está pasando hoy en el Senado, la verdad es que es gravísimo, porque la situación se ha tornado de emergencia y lo único que está sucediendo es que se está perdiendo tiempo. ¿Por qué digo esto? No solamente por los fundamentos ideologizados, sobre todo del kirchnerismo, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, respecto a estos posicionamientos que tiene este sector, sino además porque se ha vuelto a reactivar un régimen de consultas que ya el año anterior en la Cámara de Diputados había tenido lugar, con referentes, representantes de cámaras de propietarios, de inquilinos, inmobiliarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, como te digo, está dilatando el proceso en un momento de emergencia. Por supuesto, ya hay información y además hay pruebas contundentes de lo que no ha funcionado a lo largo de estos 3 años en los que ha estado vigente esta norma, ¿no? Vamos específicamente, si querés, al detalle de esta norma que hoy existe y que se quiere modificar. El espíritu con el que fue impulsada tenía que ver con proteger a los inquilinos como parte vulnerada dentro del esquema de negociación entre inquilino y propietario, para protegerla de los posibles abusos, ¿no? Tanto de inmobiliarias con la especulación que se genera alrededor de los precios, como de los dueños en contextos complejos de inflación. Siempre pensando en cómo garantizar el acceso a la vivienda a través de este mecanismo. Ahora, lo que ocurrió es todo lo contrario. Esto terminó siendo nada más y nada menos que un cúmulo de buenas intenciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? El efecto inmediato fue un impacto negativo en la oferta. Cayeron las propiedades para alquilar. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque no es negocio, porque se pone trabas y controles innecesarios. Mira, yo cuando doy clases de economía, esto es economía básica, ¿no? Cuando uno interviene un mercado intentando forzar un precio por debajo del precio de mercado, valga la redundancia, lo que se termina generando es escasez. Dumping, mucha demanda, poca oferta, ¿no? Controles de precios. Lo vemos en el mercado inmobiliario y lo vemos en cualquier otro mercado. ¿Qué pasó? Los propietarios decidieron poner esas propiedades a la venta en muchos casos, con el costo además
de la dificultad que genera la venta en este contexto también, generando que haya muchas propiedades también ociosas durante demasiado tiempo. Y por otro lado, en algunos lugares específicos donde hay demanda, se promovió el alquiler temporario, sobre todo en aquellos que reciben permanentemente extranjeros, ¿no? Sin ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires es la que más se caracteriza por estar sufriendo esta situación. Ahora bien, además de esto, se generó desincentivo, Correcto. algo que ya existía, desincentivos por otras cosas también, a la construcción de viviendas nuevas. Entonces, de nuevo impactamos en la oferta que tanto se necesita. Me acuerdo también de la voracidad fiscal, inscribirlo a los contratos, empezar a pagar ganancias como consecuencia de los contratos para, obviamente tenían que empezar a pagar ganancias los dueños, digamos, los propietarios de los departamentos. Realmente Mira, respecto no estaban pensando en los inquilinos a la hora finalmente de dictarla la ley. Mira, respecto a las solicitudes de permiso para la construcción privada, estamos en los niveles más bajos de los últimos 15 años, para darte un dato. Además de esto, esta norma estableció un plazo de duración del contrato de 3 años, cuando en realidad la teoría y la práctica demuestran que en contextos de alta inflación se tiende a contratos de duraciones más cortas, ¿no? Otro desincentivo. Por otro lado, respecto a los ajustes, se estableció que el ajuste se tiene que hacer de manera anual, ¿no? ¿Eso qué genera? Que el propietario trate de protegerse porque a lo largo de la duración de ese año, hasta que puede volver a ajustarlo en un contexto de inflación creciente, pierda. Entonces, para evitar perder, traslada, anticipa ese precio al inicio del contrato, aumentando las barreras de entrada para los inquilinos, más difícil. Y además, llegado el momento de la actualización, el inquilino tiene que pagar porcentajes altísimos, que a veces es muy difícil que se sostenga, ¿no? Entonces, efectos negativos diversos y además todo esto, por supuesto, termina fomentando el mercado ilegal o informal, desregulado, ¿no? Actualización con un índice unilateral Creado por el Banco Central específicamente para este fin, ¿no? Ahora, básicamente lo que se está discutiendo tiene que ver con 3 puntos que son los más controversiales, asociados a estos que acabo de mencionar. Volver a que la duración del contrato sea de 2 años y no de 3 años, que generaría un alivio. Por otro lado, respecto a la actualización, que se haga libremente entre las partes, pero con un plazo no menor de 4 meses, ¿no? Y además, por otro lado, que se pueda actualizar utilizando el índice de precios al consumidor o el índice de precios al mayor o el índice de salarios o una combinación de estos índices. ¿Qué es lo que hay que decir? pactado entre el inquilino y el locador. Exactamente. Nos ponemos de acuerdo con qué índice vamos a actualizar esta cuestión. Exacto. Por supuesto que en este contexto, si llegado el caso se aprueba esta norma con estas modificaciones como vino de diputados, no es que se resuelve mágicamente el problema. Se genera un alivio, o sea, estaríamos en una situación un poco mejor. Ahora, mientras nosotros primero no tengamos representantes que sepan legislar y que usen los fundamentos económicos y que entiendan el funcionamiento de los mercados, vamos a seguir viendo nuevas leyes de alquileres en otros sectores, ¿no? Pero además, por supuesto, tenemos el problema de la inflación, que sigue complicando a todo el mundo y en todos los sectores. Fuera del mercado inmobiliario hemos visto el caso de la salud, la educación, el transporte público. O sea, está realmente generando un descalabro a nivel de la sociedad en su conjunto, ¿no? Mientras no resolvamos el problema de la inflación, mientras no generemos estabilidad, certidumbre, vamos a seguir con salarios que se destruyen, con falta de rentabilidad para el sector de la construcción y para la oferta de propiedades en alquiler, y no vamos a lograr resolver el tema del acceso a la vivienda, que tiene múltiples aristas. Hoy tenemos 2,9 millones de hogares inquilinos en Argentina, que representan unos 8 millones más o menos en total, ¿no? La problemática está dispersa a nivel de las provincias. No es lo mismo hablar de Tucumán, que tiene un montón de oportunidades para desarrollar mucho más el mercado de alquileres, porque hay muchos más propietarios que inquilinos, que si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero hoy el problema está concentrado en algunas pocas provincias que representan el 77% del total de esta situación. Entonces, hay que pensar en que la situación del acceso a la vivienda incluye el tema del alquiler, por supuesto, pero también hay que tratar otras cosas. Ahora, no podemos hacer como está pretendiendo el Frente de Todos en el Senado, pretender en este momento donde la emergencia está
en la modificación de esta ley, incluir en el paquete todo lo que tenga que ver con las dificultades y las carencias habitacionales de los argentinos. A este gobierno le quedan 100 días, además. Pretender dar una discusión que ya está dada, pretender reeditar una discusión que ya está discutida, cuando te quedan solamente 100 días, digamos, de gestión, es básicamente una manera poco elegante de decir que... No le importa. No No les te- importa no te esta importa. situación. Bueno, Porque la mejor ley, Álvaro, es la que beneficia a ambas partes. Aquí hay que entender que cuanto más oferta tengamos, más competencia va a haber, más bajos van a poder ser esos precios y más beneficiado va a estar el inquilino. No podemos generar una guerra suponiendo que los propietarios son los ricos y los inquilinos son los pobres y generar estos resultados negativos que estamos viendo, ¿no? Hay que, de nuevo, razonar, utilizar la evidencia, estudiar los temas, entender y considerar los fundamentos económicos y dejar las discusiones ideológicas para otro lugar, ¿no? Muchas gracias, María No, José. por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos hasta las 2 de la tarde.